Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo, esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo. Pongo esta palabra en tus manos, sabiendo que tú estás conmigo, Dios, que estás aquí, Señor, que tu presencia es nuestro mayor regalo, es el tesoro más grande que tenemos en este lugar, tu presencia, Señor, y queremos cuidarlo con la vida. Yo te pido que quites todo lo que hay de mí en esta prédica, para que lo que pase aquí esta mañana venga solamente de ti, nada del hombre, todo de Dios. Me muero en este altar para que tú vivas en el corazón de la iglesia, Señor. Recibe la gloria, precioso Jesús. Te adoramos y te glorificamos, y este pueblo te da un aplauso con amor y con gozo en el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Póngale un separador en el verso 11. Y va a buscar Romanos 8. Cuando usted lo tenga, me va a dar un amén fuerte. ¿Está conmigo? Lucas capítulo 15, en el verso 11. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, diga conmigo, reaccionando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Tremendo, Señor, estás aquí, Padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento esta mañana. Me comienza sorprendiendo algo de la lectura. Líderes, hay 3 sillas desocupaditas. Es cuestión de hacer el movimiento de ellas. La palabra comienza diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Eso es lo primero que quiero resaltar de la lectura. ¿Por qué me llamó la atención y me movió? Cuando dice uno mayor y uno menor. Pregunta: ¿quién es el hijo mayor de Dios? La iglesia. ¿Quién es el hijo mayor de Dios? Jesús. A ver, toque al de lado y dígale: no se duerma, que está temprano. Está empezando la palabra. Ha sido una mañana de muchas emociones, ¿no? Encontradas. Cuando la palabra dice: tenía 2 hijos, el mayor y el menor, inmediatamente sentí que estaba diciendo: tú eres el hijo menor y él es el mayor. Y cuando comienza la palabra a hablar acerca de lo que el hijo menor hizo, que parece una ilustración muy cercana a lo que todos nosotros, los hijos menores, hemos hecho para nuestro Padre Dios, le dije: Señor, ¿yo qué le predico a esta iglesia un domingo del Padre? Y el Señor me dijo: pregúntame por qué soy su padre y no su madre. Así hablo yo con Dios. No sé si usted tiene el tiempo y la disposición para pegarse esas enredadas con Dios. Y yo analizaba y yo decía: ¿por qué no es mamá Dios? ¿Por qué es papá Dios? Si es que el día de la madre se prepara con 3 meses de antelación, pero el día del padre prácticamente no existe. Hubiese llovido el día de la madre, se mojan por comprarle el regalo a la mamá. Ayer llovió y el mensaje esta mañana fue: ay, ayer llovió. El sentir de la mamá es un sentir muy especial, pero es algo que tiene que cambiar en el corazón de la iglesia. La madre es la que nos lleva en su vientre 9 meses. Es la que toma la decisión de decir: doy a luz, porque tiene la potestad de decir sí y de decir no. Pero como lo dije en estos días, la única que concibió del Espíritu fue ¿quién?
O sea que de ella en adelante todas necesitaron a un hombre. O sea que siempre que hay un bebé, hay un padre. El papel del padre es el antagónico en el 80% de las historias. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Dios pensó en ti, que lo hizo cuando nadie pensó en ti, Dios ya pensaba en ti. Alguien hacía una disputa conmigo y me decía: la predestinación existe. Y yo le decía: en el hombre no, en Dios sí. Porque la palabra dice que Él nos imaginó, nos pensó, nos diseñó en su corazón antes de diseñarnos en el vientre de mamá. O sea que el que se crea el resultado de un aborto, el resultado de una violación, el resultado de un error, está hablando en contra de lo que Dios dice en su palabra. Quizás pasó en una circunstancia difícil, pero todos, yo quiero que se ponga la mano en el corazón y diga: yo soy el deseo de Dios hecho realidad. Es el primer aplauso que Él se merece esta mañana. Pero lo que usted no puede negar es que el diseño de Dios fue hecho por un hombre y por una mujer. Quiero decirle a la ciencia que la inseminación artificial, esto que hacen con los científicos que sacan un animal simplemente de un proceso químico o científico, es una gran, ¿cómo lo podría decir en una palabra que no ofenda a nadie? Bueno, es una gran ofensa para Dios. El único dador de la vida se llama Dios, y como dijo Job, Él da y Él quita. Su mamá sola no pudo haber engendrado un bebé. El día que Dios pensó en usted, escogió dos candidatos, un hombre y una mujer. Y adivine quién los escogió. Algunos salimos más de buenas que otros. Les tocó un papá bonito y una mamá bonita, como los míos. Por ende, un hijo bonito. Otros no fueron tan afortunados. Le voy a decir algo tremendo y quiero que lo tome con el corazón. La principal o una de las mayores razones por la que el ser humano, el hombre, no alcanza la felicidad es por lo que tiene en su corazón hacia su papá y hacia su mamá. Muchos están esperando que tener buenos hijos. Ay, yo quiero tener los mejores hijos. Y quieren que esos niños se conviertan en los mejores hijos. Pero se le olvida que la Biblia dice que todo lo que yo sembrare, eso mismo yo. Pero es que yo no conocía a Cristo, pero sembró. Pero es que yo estaba ciego en el mundo, pero sembró. Pero es que mi papá me abandonó, pero usted sembró. Y la Biblia está diciendo: lo que usted siembra es lo que va a recoger. Es la ley de la cosecha. Aún más allá dice la palabra: la vara con la que vosotros midáis será con la que tú serás medido. Hoy quiero llevarlos a tomar una decisión, iglesia.
Una decisión que no es fácil de tomar cuando viviste abandono, cuando viviste rechazo, cuando viviste abuso, cuando viviste maltrato, cuando viste el ser que más amabas, que era tu madre, siendo maltratada, agredida, abusada, deteriorada. Pero quiero decirte que ninguna de esas justificaciones quita la maldición sobre tu vida. Dios no puso paréntesis. Dios fue claro. Y te quiero decir por qué. Tú dirás: Dios no me entiende. Dios te creó, hijo. Dios no se pone en mis zapatos. No cabe. No cabe en tus zapatos. Ni se puede poner en los tuyos. Y nunca intentes ponerte en los de Dios, porque te va a quedar el zapato muy grande. Ni las medias de Dios te sirven a ti. Pero sé que hoy con esta palabra muchos están diciendo: es que nadie sabe lo que yo viví. Hijo, Dios sabe lo que tú viviste. Y el Señor te dice: cuando te abusó tu padre, yo estaba a tu lado. Cuando tu padre maltrató a tu mamá, yo estaba ahí parado. ¿Por qué no hiciste nada? Porque ustedes no me llamaron. Y yo les doy libertad de ir por el bien y de ir por el mal. La gente siempre me pregunta esto como pastor, intentando corcharme. Yo no me dejo corchar, porque yo no soy un sabio. Yo soy un simple pecador. Y la gente viene a corcharme. La gente viene a que yo quede como bloqueado. No me dejo bloquear. Pastor, si Dios existe, ¿por qué el mundo está como está? Y yo les respondo: si buscaran a Dios, el mundo no estaría como está. ¿Por qué siempre le echamos la culpa a Dios de lo que no es culpa de Dios? El hijo siempre tiende a justificar su falta degradando al papá o a la mamá. Es como estamos en tiempo de cierre de notas en el colegio y resalta la frase que dice: la cucha me la montó. Aquí hay profesoras, levanten la mano. Les dicen cucha para que sepan. Pero ¿sabe qué es lo peor? Profesoras que se lo escucha a la mamá, que se lo escucha al papá, que no sabe dónde meter el niño y está diciendo: la cucha se la montó. Mira, ¿sabes por qué Dios no colocó paréntesis a la hora de decir: honren a madre y padre? Porque si Dios pone un paréntesis para decir: menos los que los abandonaron, exentos los que fueron maltratados. Obvio sí, los que el papá les pegó, esos no. Dios dijo: honren a madre y padre. ¿Y sabe qué sentía ahorita cuando adorábamos? Cuando quería que toda la iglesia honrara a Dios. Que si le cuesta honrar a su papá y a su mamá, ¿cuánto más le cuesta honrar a Dios? Si le cuesta decirle a su papá que le compra los zapatos, la ropa, que lo alimenta, decirle: papá, feliz día. Y lo ve. Ahora dígame, al que no ve. Se lo tengo que decir claro. Está cargando una maldición si no honra a su madre y a su padre. Y si Dios pone un paréntesis, usted va a tener una justificación. Tremendo. Aquí está la historia que vamos a tomar hoy. Él tenía 2 hijos. A los 2 les tenía lo mismo. Se los dio todo, como los que están aquí sentados hoy. Se los dio todo. Mi esposa, a veces, la pastora Luisa, ella junta estos 5 dedos y ella se da aquí y dice: ya se está quedando este pedacito aquí sin pelo.
no sé qué necesitan para servirle a Dios. Pero es así, yo le digo, amor, no te des tanto ahí. Pero es que no entiendo, Señor, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué les tienes que hacer? ¿A dónde los tienes que meter? No entiendo. La pastora le provoca como sacarse el sincar de ella y meterla en el sincar, la sincar de los otros. Le voy a decir algo tremendo. Servirle a Dios sí es fácil. Lo que no es fácil es morir al mundo. Servirle a Dios sí es fácil, porque a usted le es fácil conseguir plata, a usted le es fácil conseguir pareja, a usted le es fácil comprarse una casa, a usted le es fácil irse a pasear. ¿Por qué no es fácil servirle a Dios? Porque no le puedo servir a Dios cuando mi corazón todavía le pertenece al mundo. ¿Por qué no puedo honrar a mi papá? Porque mi corazón le pertenece al odio, al resentimiento. Y yo le pregunto, regálame un acordeón, hoy es de acordeón. Yo te pregunto a esto: si Dios escogió a ese hombre, ¿quién eres tú para cuestionarlo? No lo escogió tu mamá. Una vez dice, mamá, ¿a usted qué le pasó? En ese tiempo estábamos en el tiempo de los Beatles, Botacampana. Ella se hacía en el copete Alf y los chicos eran rock and roll. Mi madre se enamoró de mi padre con rock and roll. Ese era el reggaetón más bravo, el Very Very Well ese. Pero yo miro las fotos y mi mamá años después decía, ay, es que era bello. Yo por detrás decía, madre, ¿no lo escogió su mamá? Es más, estábamos en un tiempo donde los esposos, algunos los escogían los suegros. Usted se va a casar con Ramiro porque Ramiro es, ¿sí o no? Ese es. Peor aún, pensamos que el maltrato es ahora. Yo he escuchado testimonios de madres de nosotros que se fueron con el primer hombre que les dijo vámonos. Pero yo quiero que vayamos a la palabra. Fue Dios el que los escogió. Cuando usted vitupera contra su madre, usted le está diciendo a Dios, te equivocaste. Cuando usted deshonra a su padre, le está diciendo a Dios, te equivocaste, la embarraste, mandaste el que no era. ¿Sabes qué corre por tu sangre? La sangre de ese hombre y la sangre de esa mujer. Y la única forma de cambiarlo es que te hagas una transfusión completa. Tristemente, los hijos que menos quieren los padres son los que más se parecen. Pero hoy vine a decirte algo de parte de Dios. El Señor necesita que para que lo honres a Él, puedas aprender a honrar a tu Padre terrenal. Si no honras al que ves, difícilmente honrarás al que no ves. ¿Sabías que tú te hacías en los pantalones cuando estabas chiquito? ¿Sabes lo duro que fue para papá el día que la mamá tuvo que irse a una cita y te dejó a ti envuelto en un pañal, y cuando te destapó no sabía si botarte con pañal y todo? Es un día para reflexionar. Yo me acuerdo que cuando mi mamá murió yo tenía 12 años y mi papá vino a hacer la primer libra de arroz que había hecho en su vida. Beatriz, tú no te imaginas lo que yo sufrí. Era la olla boca abajo y el arroz no caía.
Él lo sacó con la cuchara y le hacía así para que diera contra el plato. Mis hermanos y yo ahí está mi hermano. Mis hermanos y yo nos mirábamos y le dio por hacer frijoles ese fin de semana. Pero ¿sabe por qué estoy aquí parado? Porque ese varoncito no se rindió. Porque ese varoncito aprendió a hacer arroz, aprendió a hacer frijoles, fritaba los huevos de una forma extraterréstrica, pero los fritaba. Y yo tengo que darle gracias a Dios, porque con todas las imperfecciones que tiene, ese varón fue el instrumento que Dios usó para que hoy yo esté en este altar diciéndote: honra a tu madre y a tu padre y te irá bien. Pastor, ¿qué hago con este odio? Entrégueselo al dueño del perdón. Entrégueselo al dueño del amor. Él escribió en su palabra que el amor cubre multitud de errores. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean buenos hijos? Traigan la esencia de usted haber sido un buen hijo. Eso es algo tremendo lo que quiero soltarle. Y fue algo que nos enseñó el padre del hijo pródigo. Porque a veces como hijos no valoramos lo que papá hace. Es que mamá es la que lava, mamá es la que plancha, mamá es la que cocina. ¿Y con qué jabón lavan la ropa? Con el que compra papá. ¿Qué cocina mamá? La comida que trae papá. ¿Qué casa limpia mamá? La que el papá paga el arriendo, la que el papá compró. Y lo dije hace algunos días aquí con el tema de la honra. El trabajo del papá no tiene efecto si no tiene una mamá. Pero hoy quiero decirlo, el trabajo de mamá no tiene un efecto si no hay un papá. Hay casos excepcionales. Y yo quiero también hablarle a las mujeres, a las madres que han cometido el grave error de hablarle mal a sus hijos de su papá, porque usted le está ayudando a poner más maldición sobre la vida de él. Una madre que le enseña a su hijo a odiar a su padre es una abuela que va a ver a sus nietos odiando a su hijo. Usted no tiene derecho a hablarle mal a su hijo de su papá. Si él es un mal padre, su hijo solo sacará la conclusión. Pero recuerde que el que no honra a papá y mamá no prospera y no tiene vida eterna. Y tremendo, tiende a repetir. A mí me parece impresionante. Yo miro a mi hijo hombre, el mayor, y miro a mi papá, y yo quiero hacer con mi hijo lo que mi papá hizo conmigo. Mi papá nos compraba uniformes de fútbol de diferentes equipos. Y teníamos el del Quindío, el del América, el del Millonarios. En ese tiempo no se mataban por una camiseta. Lo importante era el uniforme. Y les voy a mandar unas foticos en el estado para que vean a mi hermano a los 12 años, se van a reír. Y yo miro a mi hijo y yo digo, yo le quiero dar un uniforme del Real Madrid, un uniforme de Cristiano Ronaldo. Yo quiero darle a mi hijo lo que mi papá me dio a mí. Mi papá nos preparaba la comida, y no sé los que son del Quindío, íbamos al aeropuerto. Era el parque recreacional Estrato 1, el aeropuerto. Íbamos a ver despegar aviones y aterrizar aviones. Pero yo era el niño más feliz comiéndome un arroz con un pedazo de carne y una papa salada, sentado en el pasto del aeropuerto. Y mi papá hacía un porrón así de frutiño. Eran los paseos del año. Y yo quiero hacer lo mismo con mi hijo. Eso está bien. Pero cuando nos vamos al lado negativo, es que yo no le puedo dar amor a mis hijos porque yo no recibí amor. Es que yo no le puedo dar un abrazo a mi hijo porque a mí nadie me abrazó. Le voy a hablar de parte de Dios. Es una mentira que usted se inventó.
Porque el amor que el hombre no nos da, Dios no lo da. A mí muy pocas veces me dijeron te amo cuando era niño, pero desde que conocí a mi esposa y conocimos a Cristo, el te amo es el desayuno, el almuerzo, la comida. Y yo me sorprendo en la facilidad que tienen mis hijos para decirme a mí y a su mamá te amo. No sé si usted hoy le dijo un te amo a su papá. No sé si esta mañana le dio un te amo a su esposa por el huevo blandito con la yema en el centro. No sé cómo hacen, pero el huevo es milimétricamente centrada la yema. O no sé si es mi esposa solamente. Iglesia, Dios nos está llamando esta mañana a entender algo. Y es que nosotros desechamos la herencia del Padre, pero el Padre siempre tiene para nosotros una nueva oportunidad. Pero hay gente aquí que ya comenzó con Dios, pero no comenzó con el hombre. Y resulta que usted tiene que comenzar con Dios y comenzar con el hombre. ¿Cómo puede tener 20 años en el evangelio y decir detesto a mi papá? ¿Cómo puede decir estoy en Cristo, soy un líder, soy un pastor, pero odio a mi papá? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿y qué hay nuevo? Por eso muchos hoy comen con los cerdos cuando deberían estar sentados comiendo en la mesa del Padre. Te voy a revelar algo que vas a decir, pastor, ¿cómo lo supo? Porque antes de venir le dije al Señor, dame una palabra contundente, y me dijo, ellos no logran entender mi perdón porque no han logrado perdonar. El ser humano, el hombre, vive como un reptil. Vive humillado, vive arruinado en la miseria, en la tristeza, en el dolor, en la angustia. Ese no fue el diseño de Dios para ti y para mí. No lo es. Y escucho gente años después de haber recibido a Cristo diciendo, perdóname por lo que hice cuando tenía 15 años. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nos cuesta tanto creer que tú perdonas? Y Él me decía, porque ellos no han experimentado el poder del perdón. Yo perdí a mi mamá a los 12 años. Y a los 21, a los 20, mi papá tuvo un problema legal y lo condenaron a más de 9 años de cárcel. Yo sentía que se me había terminado de acabar la vida, porque después de perder a mi madre, lo único que tenía era mi papá y mis 2 hermanos. Fue algo que pasó en cuestión de minutos. Estuvo más de 7 años en la cárcel. La vida se vino al suelo. Lo más tremendo, ¿sabes qué fue? Que yo tuve que salir del país. Yo siempre pensé en el día en el que yo lo iba a ver regresar. Por años me cuestioné cómo se lo iba a reclamar. Y un día, por milagro de Dios, nos llamaron y nos dijeron, está libre y va para la casa. Dejó unos hijos muy mal, pero ahora teníamos una tarea: recibirlo y comenzar de nuevo con él.
venía a conocer por primera vez su primer nieto. Iglesia, les cuento que no fue nada fácil, porque por años repetí la misma palabra. Me destruyó la vida, nos destruyó la vida. ¿Por qué nos hizo eso? No pensó en nosotros. Pero cuando mi papá llegó al terminal y se bajó de la buseta y nosotros lo vimos, el Espíritu Santo comenzó a redarguir mi corazón y me dejó acordarme de la historia del hijo pródigo. Y el Señor me dijo: dale el mejor anillo, dale el mejor vestido y mata el mejor becerro, porque estaba muerto y ha resucitado. Está con nosotros en este momento. Es un proceso. No está en el álgebra de Baldor cómo se resuelve ese proceso. Está en el corazón. Pero ¿sabes qué aprendí? Que Dios no desecha, Dios perdona. No importa lo que haya hecho, no importa el tamaño del pecado, Dios perdona. Y esta mañana te trajo aquí para decirte: yo te perdoné. ¿Por qué no perdonas? Si yo me olvidé de todos tus pecados, ¿por qué no puedes olvidarte de lo que te han hecho a ti? Y quiero cerrar con esto. El Señor me hablaba de la condición en que vivimos siendo sus hijos. ¿Se acuerdan que había otro hijo mayor? Él vino a reclamar porque el papá celebraba con su hijo si se había gastado todo. Y ese es Dios. Dios te mira y con su misericordia y su amor dice: lo botó todo, pero sigue siendo mi hijo. Romanos capítulo 8 dice en el verso 15: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo. Es impresionante cómo Pablo habla de Dios. Luisa, ¿tú cómo le dices a tu papá? Papi. Muy bien. María, ¿cómo le dices a tu papá? También papi. ¿Alguien que le diga diferente? Bueno, mi hija me dice mi papacito. Debe ser por lo físico, ¿no? ¿Sabe qué decía Pablo? Abba, Padre, que es una expresión de cariño, de ternura, es una expresión fraternal que significa papito mío. Diga conmigo: Abba, Padre. Diga: Dios es Abba, Padre. ¿Qué significa? Porque lo trata como si fuera su padrastro. Porque lo ve como si usted fuera adoptado, recogido. ¿A cuántos les dijeron en la casa que eran recogidos? Hay pelas que le dieron a mi hermano por decirme así. Póngase de pie para cerrar esta mañana esta palabra. Cinco cosas que me dejan decir Abba, Padre. La primera: Él pensó en mí cuando nadie ni siquiera me imaginaba. Eso merece el primer lugar. Mira a los que se sienten feos,
No levanten la mano, que es casi toda la iglesia, no. Usted no se puede sentir feo, porque la Biblia dice que a usted lo diseñó Dios. Usted tiene que ser como la abuelita de Caperucita Roja. O yo soy así. Cuando alguien me dice: ¿por qué tienes la nariz tan grande? Es para olerte mejor. Y los dientes tan grandes para comer lo que usted no puede comer, mueco, envidioso. ¿Por qué tiene las orejas tan grandes? Para oír a Dios desde lejos. ¿Sí o no? ¿Por qué tiene esa voz tan chillona? Porque a Dios le gusta que yo chille en su presencia. ¿Por qué está tan gordo? Es que estoy rellenito de unción. Cuando usted reniega de lo que es, reniega del que lo hizo. Y usted es un diseño perfecto. Ni siquiera bien hecho, perfecto de Dios. Si usted adora a su mamá, y le voy a enseñar algo: no adore a nadie. Esto es una gran enseñanza. Yo adoro a mi marido, no lo adore. El único digno de adoración se llama Dios. Quiéralo, ámelo, apachúchelo. Mi hija le provoca arrancarme los cachetes, dice: papacito mío. Pero no se deje adorar. Usted no puede adorar ni a un perro, ni a un gato, ni a su mamá. Adore a Dios. El hombre no llega a la adoración. El hombre llega al amor, al cariño, al respeto, a la honra. Pero adoración solamente a Dios. Si usted ama a su mamá, que lo ha dado todo por usted, ¿sabe qué dice la palabra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quien se lo pide. Hay un salmo que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas acerca, diga conmigo, me esperó, me recibió y me sostuvo. Eso ha hecho Dios por ti y por mí. La cuarta: me ha perdonado, me ha limpiado y me ha adornado. Hay veces que me dicen: pastor, usted tiene algo tan especial. Y mi esposa dice: gracias. No, no es usted, es algo que lo adorna. Y usted tiene ese adorno de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Su presencia. Y hay gente que se puede pintoretear, se pueden poner aretes de oro, se pueden hacer un peinado, pero el que tiene el Espíritu Santo tiene la gracia y el favor de Dios. Y el último: dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mejor regalo que el Padre nos dio fue la cruz, porque allí murió su Hijo, resucitó, subió al cielo y envió al que estaría con nosotros hasta el último día, que es nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Casi se me olvida.
Esta no es la prédica. Vamos a empezar la prédica en 10 minutos. Los que se vayan a quedar. Anoche tuve una experiencia muy linda. Ya cierro con esto. Llegó una visita a mi casa. Un hermano de mi esposa que no, en los 14 años que llevamos juntos, yo nunca le había dado la mano. Es un hermano lejano de ella. Llegó con los otros hermanos y yo estaba repartiendo unas hamburguesas, y cuando llegué, entré y lo vi. Y no sé si usted ha sentido esas ganas de encerrarse en su cuarto y no salir. Pero tuve que ir a estirarle la mano, saludarlo. El muchacho me saludó y estaban charlando, estaban felices los hermanos compartiendo allí. Y yo los miraba. Y a la 1 de la mañana, o sea, ya hoy, el Señor me dice: cuéntale tu testimonio. Y empiezo a contarle mi testimonio de sanidad. El hombre me miraba y no podía hablar. Yo solo veía que él se sobaba la cabeza y miraba a los hermanos y le decía a mi esposa entre sus labios: yo no sabía, no tenía ni idea. Pero hubo un momento crucial a la 1:10 de la mañana, cuando me miró y me dijo: bueno, Iván, ¿y usted qué piensa? Pregunta dura de contestar. Iván, usted después de todo lo que ha vivido, ¿usted qué piensa? Él no supo ni formular la pregunta. Él tenía tantas preguntas juntas que trató de resumir una sola. ¿Usted qué piensa? Me estaba queriendo decir: ¿usted cómo ve la vida después de lo que vivió? ¿Cómo ve la vida? ¿Qué piensa usted? Yo ni sé cómo explicar esa pregunta. Me encontré en una encrucijada y se me lagrimearon los ojos, porque la respuesta que el Espíritu Santo me dio fue traérmelos a todos ustedes como están hoy aquí. Y el Señor me decía: ¿qué piensa la iglesia de mí? Después de todo lo que han vivido conmigo, ¿qué piensan? Si yo como su pastor no pude contestarlo, dije: ¿qué va a contestar la iglesia? Pero Dios te hace esta pregunta, Blanca, esta mañana, Viviana, Heiler, Estefanía: ¿qué piensan? Cambiémosla por una palabra más contundente, Mónica. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué esperan? Y esta mañana un varón de Dios me acabó de rematar el golpe. Fue el primer mensaje que recibí hoy, celebrando el Día del Padre. Y me recordó cuando estaba en la cama. No conocía el diagnóstico, tenía las capas de mi cuerpo abiertas. Y Dios le dio el privilegio a ese varón de estar conmigo allí. Y cuando yo me desperté le dije: ¿qué pasó? Y me contó: salió mal tu patología, significa tienes cáncer. Y él me lo recordó hoy y quebrantó mi corazón, porque mi respuesta fueron 2 palabras: mis hijos. Era lo que había en mi corazón en ese momento: mis hijos. Y yo quiero decirte que es lo que hay en el corazón de Dios esta mañana: mis hijos. Ustedes son el pensamiento más importante que tiene Dios, sus hijos. Y Él te pregunta hoy: ¿qué piensas? ¿Qué quieres? ¿Qué esperas? Gracias por recordármelo, varón. Fue el broche para esta palabra. Y yo quiero que entienda algo esta mañana, y me voy con esto. El Señor está esperándolo con los brazos abiertos, no para que comas con los cerdos, sino para matar el becerro más grande, ponerte el mejor anillo y vistas los mejores vestidos, porque Él es tu Abba Padre. Amén.
Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Espíritu de Dios. Eres mi Padre, yo soy tu hijo y mi Padre me ama. Señor, gracias, porque sé que hoy alguien fue libre de la maldición de la deshonra con sus padres. Y sé que hoy alguien a través de esta palabra rompió lazos de odio y de rencor, cadenas de resentimiento, y comienzan una restauración en su corazón. Yo te doy gracias, Señor, por haberme recibido una vez más en tus brazos, por amarme como me amas, por darme cosas que ni yo soy capaz de pedir porque sé que no las merezco, pero porque tu corazón es tan grande y tu amor tan interminable, que soy un privilegiado de ser tu hijo. Te alabo, te exalto, te glorifico. Mi alma te anhela y mi espíritu arde por ti, Señor. Permítenos celebrar el resto del día con papá, sin olvidarnos de nuestro Abba Padre. Te amo, papito mío. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga. Feliz Día del Padre para todos ustedes. Wow.